Amados, bendiciones, qué gusto poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Me alegra que ustedes de igual manera hayan tomado este tiempo y este día maravilloso para poder hacer oración y oración escritural. Esa oración que nos conecta con el propósito de Dios. Esa oración que no nos da como ese espacio de hacer baches, de hacer cosas sin sentido, sino que vamos a orar la palabra de Dios. Es, es prácticamente uno aceptar la voluntad de Dios sin reparos, sin argumentos, sin excusas, sino orar lo que Él ya permitió que se escribiera. Acordémonos que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, es útil para corregirnos, es útil para redarguirnos, es útil para perfeccionar al hombre y la mujer de Dios a fin de que puedan cumplir su propósito. Hoy vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 18, del verso 35 en adelante. Y pues hoy tenemos con nosotros al pastor José Acosta y él va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, pastor. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Amén. Muy bien. Muchas gracias por hacer esta lectura, pastor José Acosta. Bienvenido también a este tiempo de oración escritural. Bien, amados, esta palabra es muy hermosa desde el punto de vista de ver cómo Jesús responde a una petición y cómo el ciego, que este es el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Eso es lo que a nosotros nos debe mover, que si las personas que están impedidas pueden lograr acercarse a Jesús, ¿cuánto más los que tenemos todas nuestras capacidades, tenemos todas nuestras facultades, todos nuestros sentidos, los tenemos ahí vigentes? Entonces, hay personas que definitivamente quitan las excusas. Por eso alguien dijo con mucha autoridad, y yo quiero que anoten esta frase, por favor, anótenla para que la puedan usar en un momento de su vida, cuando esté pasando una mala situación. Alguien dijo esta frase, si su problema es serio, necesita orar usted mismo. Por eso este ciego era el único que estaba viviendo esta situación. Este ciego era una persona que estaba pasando esa dificultad y nadie va a lograr hacer una petición tan fuerte como el que la necesita, el que está angustiado, el que está viviendo la situación o la circunstancia. Entonces, aquí vamos a ver algo bien importante, lo que es insistir, persistir, resistir y no desistir. Que uno verdaderamente no cambie hasta no lograr el propósito, que no cambiemos hasta no lograr el objetivo, porque es lo que suele suceder de una manera muy particular en nosotros, el pueblo de Dios.
somos muy dados a desistir rápido de una buena intención. Lo hacemos, pero no terminamos. Alguien dijo que eso lo asimila como a una especie de como envalentonarse por un momentico. Eso es tomar un arrancón y no terminar, ¿sí? Es un arranque de emoción. Y si algo tenemos que hacer en la vida es darle continuidad. También debemos nosotros ser persistentes en la oración. Acordémonos del ejemplo de la viuda y el juez injusto. La viuda fue y le tocó a la puerta de aquel hombre que ya estaba descansando. Y él dijo, no la voy a atender porque estoy descansando, pero ella insistió. Y el juez dijo dentro de sí, si yo no atiendo a esta mujer, me va a hacer la vida a cuadritos, me va a seguir molestando. Prefiero atenderla para que ya no me moleste más. Es una historia muy similar con el ciego Bartimeo. Observemos los detalles. Dice el versículo 35. Para quienes están llegando a esta plataforma, estamos leyendo en Lucas capítulo 18, del verso 35 en adelante, y estamos observando la historia de un ciego que clama misericordia a Jesús. Dice el verso 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Era una costumbre en aquel entonces que las personas se hicieran a un lado y al otro de un camino cuando iba alguien importante. O sea, eran personas que no podían trasladarse juntamente con los que venían caminando. Pero sí eran personas que querían ver al personaje, querían observar quién era, de quién se trataba, aunque no lo pudieran acompañar hasta donde él iba. Y aquí vemos que este ciego hacía parte de esa multitud de los que estaban junto al camino. ¿Cómo llegó allá? La Biblia no describe cómo lo hacía. Lo cierto es que era un lugar muy transitado y este ciego estaba ahí porque él pedía limosna. O sea, dos cosas bien difíciles en la vida de cualquier ser humano: ser ciego y ser pobre. Eso es muy lamentable. No sé usted qué piensa al respecto, pero es una condición bastante fuerte. Ser ciego, impedido de poder ver. Ahora, no dice que fuera un ciego de nacimiento, sino fue alguien que sufrió un accidente. En algún momento de la vida sufrió un accidente que lo dejó así, impedido de su vista. Pero ya era una persona que padecía de ese flagelo de la pobreza. O sea, es muy lamentable. Dos cosas que definitivamente el ser humano no debiera de padecer: de una ceguera y de pobreza. Entonces estaba ahí mendigando. Después dice el versículo 36, que al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. O sea, ¿quién venía? ¿Quién era tan importante que estuviera tanta gente? Y se oía la algarabía, se oía quizás los cánticos, se oía quizás como cuando Jesús entró a Jerusalén, que los jóvenes desgajaban ramas de los árboles y la gente tendía sus mantos sobre aquel pollino y en el camino para que entrara Jesús, y clamaban, hosana al hijo de David. Entonces, lo que hace el ciego Bartimeo es preguntar. Como él no podía ver, sí podía hablar y sí podía oír. Y qué bueno es uno utilizar lo que le sirve. Eso hizo el ciego. Utilizó su voz y utilizó sus oídos, porque aunque estaba impedido de la vista, no del oír, y él aprovechó eso. Por eso, amados, hoy usted debe pensar qué le sirve todavía, porque definitivamente hay personas que tenemos oídos pero no oímos.
Eso lo dijo el Espíritu Santo. Se lo decía el apóstol Juan en el mensaje a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque a veces tenemos ojos, pero no queremos ver. Nosotros tenemos boca, pero no queremos hablar. A veces tenemos el corazón, pero no queremos sentir. Tenemos la capacidad de pensar, pero no nos obligamos a hacerlo. O sea, podemos tener sentidos, pero como dice el libro de Proverbios, ¿de qué le vale al cojo la pierna que no le sirve? Pende inútil del cuerpo, está ahí sobrando. Por eso, amados de Dios, hoy más que nunca debemos usar lo que nos sirva para conectarnos con el Señor. Tal vez usted ha sido muy maltratado en la vida y ya el corazón no le sirve para amar, solo le sirve para que le haga llevar oxígeno y sangre a todas partes del cuerpo. Pero hoy vamos a ver qué nos sirve todavía de nosotros, de los 5 sentidos, cuál nos está sirviendo. Porque de los que sirvan van a activar los que no sirven. Ese era el caso particular acá del ciego Bartimeo. Él escuchó que venía un murmullo y él empezó a preguntar. Mire lo que dice en el versículo 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y él había oído hablar de Jesús. Él oyó de los muchos que sanó en otras ciudades. Él estaba entre Jericó y Galilea. Era un camino obligatorio por donde tenían que pasar los caminantes. Y Jesús iba hacia Jericó. Y este ciego le sale al encuentro, pero no como alguien que puede ver o que hasta se cayó por correr hacia... No. Él estuvo ahí en el lugar donde estaba, donde lo dejaron. Ahí estaba él, pero él oyó y él dijo, ¿quién es? ¿Quién pasa por acá? Y cuando le dicen Jesús Nazareno, es como si a él se le hubiera activado, ¿sí? Se le hubiera prendido un foco allá dentro de su mente. Y él dijo, esta es la oportunidad que yo estaba necesitando. Porque hay oportunidades, amado, que si usted no las aprovecha y las deja pasar, no se vuelven a repetir. Vuelvo y le repito eso. Hay oportunidades en la vida que se nos dan y si no estamos atentos, siguen derecho. Porque Jesús iba de largo. Jesús no se detuvo a mirar a nadie. Él iba derecho hacia Jericó. Y mire lo que dice el versículo 38. Entonces, cuando se entera que es Jesús, el Nazareno, cuando se entera que es Jesús, el que había hecho muchos milagros. Aquí el Señor Jesús iba a Jerusalén, ya después salía hacia Jerusalén. O sea, era la última vez que Jesús iba a pasar por ahí, porque días después Jesús iba a ser crucificado. Él nunca más iba a volver a pasar por ahí. Por eso vuelvo y repito, hay oportunidades que a veces se nos dan una sola vez en la vida. Como la vida que tenemos, no tenemos 2 vidas, tenemos una sola. Y si no la valoramos, se nos va. Se nos va la vida como el agua entre los dedos, se nos va. Se nos escapa y no la aprovechamos. Eso hizo este hombre. Cuando escucha que es Jesús, dice el verso 38, entonces dio voces diciendo, ¿qué decía el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David. Eso es lo que decía él. Jesús, hijo de David. Pero ¿qué más le decía? Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. ¿A qué acudió el ciego Bartimeo? A la misericordia de Dios. Y si algo, Dios siempre es pronto para responder, es al que clame misericordia. Al que le pida misericordia, él se la va a dar. No sé si usted hoy necesite la misericordia de Dios, pero yo creo que no solo usted, yo me cuento entre ellos. Y hoy vamos a clamar misericordia para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude.
porque necesitamos de esa misericordia hoy más que nunca. No sé, yo soy un necesitado de misericordia. No sé si usted pueda levantar sus manos y también decir, Señor, yo también necesito de tu misericordia. Separado de ti no puedo hacer nada. Sin ti nada soy, Señor. Necesito tu misericordia. Si este hombre que estaba ciego, si este hombre que trataron de callarlo, que la gente le decía, cállate, que no nos dejas escuchar. Porque había una costumbre también de que los maestros, los rabinos, cuando entraban a una ciudad y cuando salían de esa misma ciudad, ellos hacían como una especie de estación. Ellos se detenían a enseñarle a la multitud que no podía ir con ellos en el camino. Y probablemente Jesús estaba en uno de esos altos, en unas pausas de esas que él acostumbra hacer, para ver si alguien está interesado en un milagro, en una ayuda. Y cuando este hombre empieza a gritar, ¿por qué lo querían callar? Porque dice el versículo número 39, y los que iban delante le reprendían para que callase. Porque Jesús venía enseñando, no solo caminando, sino enseñando. Y él enseñaba. Él estaba cumpliendo lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, al acostarte, al levantarte y cuando vayas de camino. El Señor Jesús estaba cumpliendo esa palabra. Él se detuvo. ¿Para qué? Para enseñarle a los que estaban ahí. Pero como el ciego se enteró que estaba Jesús, empezó a gritar. No solo a hacer una especie de así como de llamar la atención. Eso dice unos comentarios, unos libros de consulta. Dice que en el versículo 38, él empezó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero parecía que no lograba con esa expresión llamar la atención de Jesús. Por eso en el verso 39 hay algo mucho más fuerte que dice, pero los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. O sea, él le agregó fuerza. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer hoy. No conformarnos con una oración pasiva, sino con una oración fuerte, una oración que llegue verdaderamente al corazón de Dios. Porque Jesús estaba ahí y el ciego estaba al otro lado. Pero en su primer hijo de David, ten misericordia de mí, como que no pasó nada. Por eso, amados de Dios, si alguien le está haciendo la vida difícil a usted, no lo tome por mal. Porque este hombre no hubiera logrado alzar su voz si no fuera por los que trataron de callarlo. Cuando usted le dice no vaya a la iglesia, es porque usted debe ir a la iglesia. Cuando le dicen no ore, es porque usted debe orar más. Aló. Cuando le dicen no haga esto, es porque usted debe hacerlo. En pocas palabras, le están dando más coraje, más valentía. Dice, es que usted no es el que está enfermo, yo soy el que estoy enfermo. Usted no es el que está ciego, yo soy el que estoy ciego. Yo soy el que necesito. Yo soy el que necesito. Por eso, amados de Dios, no le crea a nadie. Que no hay un Dios. No, usted sabe que hay un Dios. Porque usted es el que está viviendo la situación. En otra versión de otra escritura, en el verso 39, no dice que él clamaba más. ¿Sabe qué dice en otras versiones? Que él chillaba más fuerte. Él chillaba más fuerte. O sea, él lo que quería era que Jesús le pusiera cuidado. Y así va a ser nuestra oración. Una oración que traiga respuestas. Una oración que verdaderamente llegue al corazón del mismo Dios.
Usted no puede salirse desde su casa hasta no ver a su esposo a los pies de Cristo. Usted no puede cambiar su oración hasta no ver a su esposa a los pies de Cristo. Usted no puede distraerse con otras cosas y dejar de orar por sus hijos hasta que no los vea a los pies de Cristo. Usted no puede conformarse con su pobreza. Usted tiene que orar hasta lograr encontrar la idea que Dios le va a dar para poder salir de esa situación económica. Usted no puede ser de una oración cada mes, cada vez que necesita algo. No, usted debe hacer una oración contundente, como dice la oración del Padre Nuestro. Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, él dijo, yo no quiero orar todos los días por lo mismo. Qué bueno es nosotros entender que hay oraciones que definitivamente no es que nos cambien la situación del momento, sino nos la cambian de por vida. ¿Qué hizo el apóstol Pedro cuando Jesús le llenó la barca de peces? Cuando le dijo, Pedro, boga mar hacia adentro, y dice que Pedro estaba incrédulo, pero obedeció la palabra y la red se llenó de peces. Y llenó la barca de peces y salió a la orilla y Pedro dejó la barca con los peces y siguió al que tenía los peces en su boca. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Amado, no se distraiga, no se distraiga, no se entretenga con las redes sociales, no se entretenga mirando a otros. Observe qué puede hacer usted para llamar la atención de Jesús. A este ciego le decían, cállate, cállate. Y él subió más el tono de voz. Dijo, a mí no me mande callar. Yo estoy aquí hablando con el Señor. Así va a tener que decirle a usted a su papito, a su mamita, con mucho respeto, papá, usted creyó en lo suyo, déjeme creer a mí en lo mío. ¿Sí amén o no amén? Yo creo que nosotros hoy somos los que vamos a tener que callar a mucha gente. Que nuestra oración sea más intensa para que ellos, cuando vean el milagro en nosotros, tengan que callar. Es que esa es la cuestión. A veces tenemos oraciones sin resultados, pero no, las cosas van a cambiar. Este ciego Bartimeo, hoy Dios lo está usando como un motivo, como un argumento para que nosotros no tengamos más excusas. Si le sirve el corazón, use el corazón. Si le sirve la boca, use la boca. Si le sirven los oídos, use los oídos. Use lo que le sirve, por favor, para que provoque un milagro. Mire lo que pasó. Dice en el versículo número 40. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Ahí está la respuesta. Si usted y yo logramos detener a Dios por un minuto para que nos preste atención, el problema está resuelto. Si logramos llamar la atención de Jesús, el problema está resuelto. No sé cuántas personas han estado en una oficina, en una entrevista de trabajo. ¿Alguien ha estado en una entrevista de trabajo que usted quiere el trabajo? Y empiezan a ponerle así como excusas, ¿cierto? Como argumentos. No, pero es que como que su experiencia es muy poca. Y usted le dice a ese psicólogo, a ese gerente, le dice, no, pero yo puedo. No, yo puedo. Yo soy capaz con el puesto. Deme la oportunidad, yo respondo. Así estaba rogando este hombre, convenciendo a Jesús de que él necesitaba un milagro. No es que Dios nos va a convencer a nosotros, es nosotros convencernos de que Dios puede. Por favor, diga algo que le voy a pedir que repita conmigo. Repita lo siguiente: la fe que hay en mí quiere a Jesús. Diga algo más: la fe que hay en mí sabe que Jesús puede. Diga algo más todavía: la fe que hay en mí sabe que Jesús me va a sanar, que Jesús me va a liberar, que Jesús me va a dar lo que yo le pido.
Y por último, diga, la fe que hay en mí desea el milagro a toda costa. Es esa fe que hay en nosotros. Porque aquí el ciego podía andar, podía hablar, podía oír. Solo le faltaba un sentido que estuviera bueno. El resto estaba todo bien. Así puede que logró detener a Jesús y Jesús se detuvo y lo mandó a traer a su presencia. Yo me imagino, permítanme usar un poquito la imaginación, pero yo me imagino que los que lo mandaban a callar lo ayudaron a levantar y lo condujeron hacia Jesús. Porque así es Dios. ¿Sabe quién va a terminar dándole a usted la mano? ¿Sabe quién va a terminar por orden de Dios ayudándolo a usted? Los que lo quisieron alejar de él. Yo me imagino que todas esas personas que eran los que estaban más cerca, Jesús se detiene y dice, tráiganmelo. Tráiganmelo. Yo no sé qué pasó por el corazón del ciego Bartimeo. No podemos saberlo, no lo podemos imaginar. Pero yo creo que dejó de gritar. Yo creo que fue a llorar. Yo creo que se llenó de sentimiento porque dijo, me mandó a llamar. Me mandó a llamar. Qué alegría, ¿no? No sé si a usted le está dando esa alegría. Me mandó a llamar. ¡Qué maravilla! Lo logré. Mis gritos dieron resultado. Lo logré. Jesús me mandó a llamar. Porque entre tanta algarabía, cuando hay ese silencio que Jesús dice, tráiganmelo. Yo me imagino que todo mundo retiró la mirada de Jesús y la pusieron en el ciego. Todo mundo se quedó mirando al ciego. Y cómo caminaba lentamente. ¿Cómo habrían espacio? Toda esa multitud de gente, ¿cómo habría espacio para que el ciego fuera conducido hacia Jesús? Yo creo que lloraba. Yo creo que gemía. Yo creo que él estaba también contento, diciendo, me mandó a llamar. Y cuando llegó delante de Jesús, Jesús le preguntó, verso 41. Diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, miren lo que es la humildad. Reconoció a Jesús como el Kyrios, como el Señor. No era César de la época, no, era Jesús. ¿Usted sabe a lo que se estaba exponiendo? Nadie le podía decir Señor a otra persona que no fuera al emperador, al César. Así fuera un enfermo. Así fuera un lisiado, quien quiera que viviera en esa época, no le podía decir Señor a otro que no fuera a César, al emperador. Y aquí el ciego lo reconoce y le dice, Señor, que reciba la vista. Porque si hay una persona pobre que tiene una necesidad, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Muchas veces una persona pobre no esté necesitando dinero. Pueda que esté necesitando la restauración del hogar. Porque Jesús, si algo Él quiere en la vida y quiere de nosotros, es que seamos específicos. Por eso hoy no lance oraciones hacia al azar. No lance peticiones al azar, sin sentido muchas veces. Esté seguro que lo que usted va a pedir es porque lo necesita. Porque este hombre estaba impedido de su vista. Pero Jesús quiere asegurarse si la necesidad de él verdaderamente es lo que todos ven. Y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Dijo, que reciba la vista. Y mire cómo le responde Jesús en el verso 42. Él le dice, recíbela. Y le añade, tu fe te ha salvado. Porque este hombre no se acercó por una necesidad nomás, se acercó con fe a Jesús y Jesús responde a las peticiones. Jesús responde, amado, su oración no se va a perder.
Si está dirigida al Dios de la gloria, su oración tiene respuesta. Jesús le dice, recíbela. Viniste por un milagro, pues ya lo tienes. Necesitas empezar a ver, pues vas a poder ver. ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre sin poder ver? ¿Cuánto tiempo llevaría este hombre? ¿Cuántas situaciones estaría pasando? Y Jesús le dice, recíbela. Y le añade, tu fe te ha salvado. Porque se acercó con fe. Se acercó con fe. Se acercó como alguien que verdaderamente necesita la misericordia de Dios. Y dice el verso 43 terminando. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Diga conmigo, por favor. El camino de Jesús se volvió el camino de él. El camino de Jesús se volvió el camino de él. ¿En dónde estaba el ciego? A la orilla del camino, mendigando. Pero cuando recibió el milagro, se metió al camino. Y es lo que muy pocos hacen o hacemos. Que después de que nos salvan, lo seguimos. Hay gente que vuelve a la orilla. Hay gente que vuelve a estacionarse en algún lado. ¿Qué podemos aprender del ciego Bartimeo? Que clamó fuertemente hasta que llamó la atención de Jesús. Que estuvo a los pies de Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, que reciba la vista. Y Jesús le concedió el milagro. Pero cuando él pudo ver, él no se puso a mirar para otro lado. El camino de Jesús se volvió el camino del que era ciego, del que algún día fue ciego. ¿Será que hacemos nosotros lo mismo? ¿Será que empezamos a seguir que el camino de Jesús sea mi camino? ¿Sabe usted para dónde iba Jesús? El último lugar donde Jesús iba era Jerusalén, donde iba a morir. Y si nosotros no estamos dispuestos a andar en el camino de Jesús, que es un camino sacrificado, Jesús mismo lo dijo, no anden por el camino ancho, anden por el camino estrecho, porque el camino ancho lleva a la perdición, lleva a la muerte, pero el camino angosto, aunque es angosto, difícil, lleva a la vida eterna. ¿Por dónde vamos a coger nosotros? ¿Solo buscamos a Dios por un milagro? ¿O después del milagro, como evidencia de que Él es todopoderoso, vamos a empezar a andar detrás de Él? Yo les invito a que, si pueden hacerlo ahí donde están, inclinen sus rostros con humildad hoy le puedan decir al Dios de los cielos, al Santo de Israel, al que fue capaz de sacarnos del lodo cenagoso. Nosotros no hicimos como hizo el ciego, buscando a un Dios que nos ayudara. Él nos buscó a nosotros. Él se apiadó de nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros y nos sacó. Él nos sacó. Él perdonó todos nuestros pecados. Él perdonó todas nuestras iniquidades. Él nos está dando una oportunidad de vida. Seguir el camino de Él es lo mejor que podemos hacer. Porque dice que cuando Él empezó a caminar al lado de Jesús, el pueblo empezó a dar alabanzas a Dios. La gente que está a su lado, los que no creyeron que usted podía ir al lado de Jesús, van a empezar a ver cómo usted cambia. Usted no va a seguir mendigando a la orilla del camino. Usted no va a seguir mendigando amor. Usted no va a seguir mendigando aceptación. Usted no va a seguir mendigando en la sociedad como encontrar un espacio. Usted en Cristo Jesús está completo. Usted en Cristo Jesús tienes que únicamente tomar una decisión de fe. Porque ese hombre ya nunca más volvió a estar ahí. Yo creo que los transeúntes de la época
Todos los días que pasaban por donde estuvo un día el ciego Bartimeo mendigando, ya no lo volvieron a ver ahí. A usted no lo volverán a ver en la cantina. A usted no lo volverán a ver en el prostíbulo. A usted no lo volverán a ver en la pobreza. A usted no lo volverán a ver en la mendicidad, en la escasez. De usted ya no se hablará más en esos términos de que usted era o es el malo de la familia. No, no, no. De usted se va a empezar a hablar. Es que usted se la pasa con Jesús. Que todos sus actos son actos extraordinarios, son diferentes. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios en primer lugar porque usted está con personas correctas, en el lugar correcto, haciendo lo correcto y con el Dios correcto. Dele gracias a Dios porque usted se puede dirigir a Él con lo que le sirve. Este ciego estaba impedido de su vista, pero no de su boca. Si sus labios todavía funcionan, clame. Clame a voz en cuello, como dice el libro de Isaías. Clama a voz en cuello, no te detengas hasta lograr ver la respuesta que estás pidiendo. Lo que le estás pidiendo al Dios de los cielos. No descanses, no pares, hasta no llamar su atención. Porque un milagro es la respuesta a una oración. Un milagro es la respuesta a alguien que se aferró, De pasos de fe el día de hoy. De pasos de fe. Dios va a usar a alguien para acercarlo a Jesús. Dios va a usar y está usando esta plataforma para acercarlo a Jesús. El milagro suyo no está lejos. El milagro suyo no va a venir de donde usted quiere que venga. Va a venir directamente de donde Dios quiere que venga. Dios lo va a provocar. Dios te va a mandar llamar. Dios te está mandando a llamar. Nosotros somos como esos portavoces que hoy te estamos diciendo. Él te mandó a llamar. Él te mandó a llamar. Él te mandó a llamar. Tranquilo, descansa. Ya no hay necesidad del grito. Yo me imagino que los que lo mandaban a callar dijeron, tranquilo, ya te mandó a llamar, ya. Eso va a pasar con su vida. Y cómo me gozo, cómo me alegro de saber que el Señor también te mandó a llamar. Que el lugar para Jesús no es exclusivo de unos pocos, es exclusivo de los que quieren el milagro, de los que quieren cambiar la circunstancia, de los que quieren algo nuevo, de los que están cansados de lo mismo, mendigando, y que todo mundo le bote una moneda, que todo mundo le bote algo. No, no, no. Eso se acaba en el nombre de Jesús de Nazaret. A partir de hoy comienza una nueva etapa en su vida. A partir de hoy, que usted ha logrado entender esta palabra, que usted ha logrado entender que hay personas discapacitadas que han logrado hacer más que los capacitados. Entonces está comprobado que no es solo tener sentido, sino hacerlos funcionales. Hacerlos funcionales. Acerquémonos a Él confiadamente ante el trono de la gracia, dice el libro de Hebreos. Acerquémonos confiadamente. Hay espacio para nosotros. Había una multitud, pero solo era una multitud que seguía a Jesús. Pero este ciego que estaba a la orilla lo entendió, dijo, no es una multitud, esa multitud no me va a impedir acercarme a Jesús. Gritos, alaridos, dice una versión, chillidos como de animal, como de un animal que está en angustia, que está en la red, un animal que lo cogió esas trampas con que los cazan. Así hacía el ciego Bartimeo, como chillando, como alarido de animal, porque estaba angustiado. Él quería volver a ver, él quería cambiar su vida y la cambió. 2 gritos fueron suficientes. Uno un poco lento, pero el otro más fuerte.
Por eso no pares de orar, por favor, no pares de orar, no pares de orar. Si es necesario llorar, a veces debemos llorar. Ganar a nuestra familia no iba a ser fácil, no iba a ser fácil. No iba a ser de una sola oración, quizás va a ser de muchas oraciones, pero los veremos a los pies de Cristo. Si quiere, diga algo que yo uso en muchas ocasiones y que yo lo digo por experiencia personal. Yo comencé solo, pero hoy no estoy solo. Usted puede decirlo quizá hoy. Yo empiezo solo, pero no voy a terminar solo. Iré con mi familia a la casa del Señor. Iré con mi familia a adorar al Dios de los cielos. Pero usted tiene que cansarse de esa situación. Usted tiene que cansarse de andar solo, de estar llorando por sus hijos que llegan drogados, de estar llorando por sus hijos que llegan alcoholizados, de estar solucionándole a sus hijos problemas que andan metidos en situaciones difíciles. Amado, si hay que llorar, llore delante de Dios. Si hay que clamar, clame delante del Señor, no delante de una autoridad para que le suelte a sus hijos. Hoy todo empieza a cambiar. Su esposo empieza a cambiar, sus hijos empiezan a cambiar. No crea esas historias mentirosas que todo mundo dice. Créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios, créale a Dios de corazón. Y usted va a lograr ver resultados extraordinarios, cosas diferentes. Señor, gracias. Señor, gracias. En esta mañana te damos la gloria y la honra por cada persona, Señor, que representa a su familia. Solo tú sabes qué pasa en el corazón de cada uno. Solo tú conoces la necesidad de cada uno, Señor, y es la fe de cada uno, Dios. Es la fe de cada persona que se conecta en este tiempo, en esta plataforma, Señor. Podían estar en otro lugar. Ya podían estar en sus ocupaciones, Señor, pero ellos entienden que hay una voz tuya, Padre. Hay una voz profética, hay una voz que se levanta cada mañana de parte tuya, Dios, a dar solución a problemas, a dar solución a circunstancias, Señor, a cambiar, Señor mío, atmósfera, Dios. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo ruego por cada uno de ellos, que hoy se quiten esas multitudes, Señor, que impiden acercarse a ti, Señor. Que hoy se retiren, Padre, todos aquellos que levantan su voz como más fuerte, pero tenemos que superarlos. Vamos, dígalo, yo voy a superar a los que me tratan de callar. Yo voy a superarlos, mis gritos van a ser más fuertes, van a llegar a los oídos del Dios de la gloria. Mis gritos van a ser más fuertes. Nadie me va a mandar callar porque yo soy el que estoy viviendo esta situación. Dígaselo al Dios de los cielos, Señor. No sé ellos cómo estén, pero yo sé que tengo una necesidad de ti. Yo sé que tengo una necesidad de ti, Señor, y no pienso cambiar mi oración, no pienso cambiar mi actitud ante Él. Yo me levanto hoy en el nombre de Jesús de Nazaret y voy a hacer que Dios me ponga cuidado. Voy a hacer que Dios me ponga cuidado. Voy a hacer que Dios me ponga cuidado porque no quiero ver más mi familia, Señor. No la quiero ver más pasando necesidades. No quiero ver a mi familia más, Señor mío, mendigando amor, mendigando afecto, mendigando aceptación en la sociedad. Señor, en ti somos más que vencedores. Y hoy nos levantamos, Señor, en tu nombre, Jesús de Nazaret, en tu nombre, Señor. Si tú fuiste la respuesta para el ciego Bartimeo, eres la respuesta para mí, Señor amado. Tú eres la respuesta a mi necesidad, mi Dios. Y hoy, Padre, hoy, Señor mío, será el último día, Padre, que ande a la orilla del camino. Hoy me meto en el camino y donde tú vayas, yo iré, Señor. Donde tú estés, yo estaré, Señor amado, contigo, Padre, aunque el camino sea tortuoso, aunque muchos se levanten en mi contra, Señor, a la postre, yo soy el único que necesito de ti, mi Dios. Ya no escucharé más esas voces. Ya no me detendré a escucharlos más a ellos.
Ellos no tienen nada que enseñar. Ellos no tienen nada bueno que decir. Hoy me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy las cosas son diferentes. Hoy me levanto porque hoy el Señor me mandó a llamar. Hoy el Señor quiere oír mi causa. Hoy el Señor va a escuchar mi voz. Hoy mismo el Señor va a escuchar mi voz. Hoy el Señor me va a atender personalmente. Aunque haya una multitud a mi alrededor, yo soy el escogido de hoy. Hoy es el día suyo. Hoy es el día suyo, Pastor José Acosta. Hoy es el día para usted, exclusividad de Dios para usted. Para usted también, Beatriz Quintero. Hoy es el día en el que el Señor la manda a llamar y no va a atender a nadie más, sino a usted. Directamente a usted la va a atender Luz Clelia. Hoy es el día suyo, aprovéchalo. Porque el Señor le va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor te va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Sara, hoy es tu día. Ingrid Chavarro, hoy es tu día. Hoy es tu día, Ana Quintero. Hoy es tu día, Jefferson. Hoy es tu día, Laura. Hoy es tu día, Elena. Hoy es tu día, Brenda. Hoy es tu día. El Señor te mandó a llamar. Tráemelo acá. Hacer lo que venga acá. Hoy es tu día, Luis Labrador. Hoy es tu día, Elba. Hoy es tu día. Rodrigo, hoy es tu día. Acéptalo. Acércate a él. Hoy es tu día, Melvi González. Hoy es tu día. Hoy. El Señor conoce que llevan días, llevan semanas, llevan algunos hasta años con un gemir interno, Pero hoy, este hermoso día, no se te va a olvidar, no se te va a olvidar. Debes grabarlo en algún lado. Debes sellar esta palabra. Tú debes sellar esta palabra para que no se pierda esta palabra. Debes sellar esta palabra. Hoy debes hacer algo diferente. Hoy debes hacer algo que no has hecho hace tiempo. Hoy debes sellar esta palabra para que nadie te quite el milagro, para que nadie te quite esta bendición que Dios tiene para ti. Será el último día que mendigues a la orilla del camino. Será el último día que andes cuestionando las cosas de Dios. Este hombre preguntó, ¿quién pasa por aquí? Jesús de Nazaret, y empezó a gritar. Empezó a gritar. Nadie lo paraba, nadie. Solo cuando se oyó la voz, tráemelo acá. Así va a pasar con su vida, así va a pasar con su casa. Pero hoy debes hacer algo. Hoy debes hacer algo. Hoy debes hacer algo. Hoy vas a tomar una ofrenda. Hoy vas a tomar una ofrenda. Hoy vas a hacer algo que hace días no haces. Sellar una palabra. Hoy vas a hacer algo diferente. Hoy vas a tomar una ofrenda. Hoy vas a enviar esa ofrenda hoy mismo. No vas a esperar a mañana ni a pasado mañana. Hoy vas a tomar una ofrenda. Porque esa ofrenda es la respuesta a la respuesta que ya acabas de recibir de parte de Dios. Vas a sellar esta palabra y vas a decir, Señor, doy esa ofrenda porque estoy agradecido, porque estoy agradecida contigo. Me meto a tu camino. Nunca más se volvió a hablar de este ciego, de su pobreza. Nunca más se volvió a hablar de que estaban otros pecados diferentes. No. Él de ahí en adelante se sumó a los pocos de la época que andaban en el camino a Jesús. Directo a su martirio, directo a morir crucificado. Fue uno de los últimos milagros que hizo Jesús antes de partir de esta tierra. No lo dejes pasar. Por favor, no lo dejes pasar. No dejes pasar esta oportunidad. No la dejes pasar. Hoy mismo se activó algo poderoso en su vida, en su mente, en su corazón, en su espíritu. Si puede, levante sus manos y dele gracias a Dios. Diga, Señor, lo que me servía, lo usé y ahora me sirve todo. Ahora me sirve todo.
porque con la boca y con los oídos este hombre activó ese milagro para que los ojos le empezaran a funcionar. Se da cuenta, lo único que le impedía moverse era la vista, y cuando la tuvo se movió en la dirección correcta, en la dirección correcta, en la dirección correcta. Si puede, darle un aplauso grande al Señor por encima de su cabeza. Apláudale al Señor fuerte, fuerte por ese milagro que ella ha hecho en su vida, en su corazón, en su espíritu. Gracias, Señor. Yo bendigo al Dios de los cielos por su vida, por su casa, por cada día que nos podemos reunir a orar la palabra, a hacer oración escritural. Voy a pedirle el favor al pastor José Acosta que prenda su micrófono, que nos salude. Quizá hay personas que no lo distinguen a él, pero él ha querido sumarse a este tiempo de oración escritural, y pues a nosotros nos alegra que lo haya hecho. Y bueno, pastor, bienvenido y gracias por estar ahí. Por favor, su saludo y qué opinión le merece la palabra que se ha enseñado en esta mañana. Bien, pues. Bueno, Dios me los bendiga a todos los hermanos en esta preciosa mañana. Para mí ha sido de gran bendición esta palabra, porque esto nos reta a ser constantes en las bendiciones. A veces el enemigo quiere robarnos lo que Dios nos quiere dar, y debemos entender eso. Y eso es bien importante, porque este hombre luchó por su bendición. Le pasó lo de Jacob: no te suelto hasta que no me bendigas. Y eso fue lo que hizo Bartimeo. Así que para mí ha sido de gran bendición, mis amados hermanos. Qué bueno una vez más poder estar reunido aquí con ustedes virtualmente, pero que para mí es de gran gozo. Y también sé que una de mis hijas también comenzó a conectarse a partir de hoy, y vamos a seguir ahí agarraditos de la mano de Dios y recibiendo las bendiciones que Dios nos da a través de este siervo que Dios ha colocado, como es el pastor Edgar Acosta. Y bendigo ese ministerio que Dios le ha dado a este varón, y a todos los hermanos les bendigo también, porque por el esfuerzo que hacen cada día de poderse levantar y poder recibir lo que Dios tiene para cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Así que me alegra mucho lo que está sucediendo, lo que está pasando. Esta palabra es para empoderarnos y meternos, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, y agarrarnos de la mano de Dios y ser constantes, porque algo que hacía este hombre, este ciego, era de que voy por mi bendición y nadie me la va a quitar. Él luchó por ella, y mire que la misma palabra de Dios lo dice, que el Señor Jesús dijo: tu fe te ha salvado. Esa fe fue la que lo movió, esa fe lo hizo que recibiera esa bendición preciosa de parte de Dios. Así que te animo, mi hermano, mi hermana, que en este momento está aquí en esta plataforma. Le animo en el nombre de Jesús para que continúe orando, para que continúe buscando la presencia de Dios. No desista, al contrario, tenemos que ser más constantes cada día para que obtengamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y qué bendición una vez más poder estar juntamente con ustedes. Dios los bendiga grandemente, y gracias, pastor, por permitirme este saludo y esta pequeña reflexión. Dios lo bendiga, y gracias por esa palabra preciosa. Bendiciones. Amén. Oh, gracias a usted, pastor José Acosta. De él es el que yo les hablo a ustedes muchas veces. La persona que Dios usó para traerme a este camino de salvación. Es mi padre espiritual, a la vez es mi hermano en la carne, y uno agradece esas bendiciones. Ustedes más que nadie son testigos de cómo en presencia y en ausencia de él, siempre agradeciéndole a Dios, porque Dios usa instrumentos. O sea, nosotros no llegamos a los pies de Cristo porque sí, alguien pagó un precio.
alguien dobló sus rodillas, alguien pasaba noches en vela por nosotros. Así de que no somos producto de una casualidad, somos producto de amor, amor que alguien puso por vernos a nosotros a los pies de Cristo. Amén. No se le olvide sellar esta palabra, selle esta palabra, hágalo, hágalo. Envíe esa ofrenda y usted se va a dar cuenta cómo las cosas empiezan a cambiar. Esa es la mejor manera de uno decirle a Dios, Señor, yo voy detrás tuyo, Señor. Yo no me voy a detener. A mí nadie me va a parar. Ni siquiera mi economía me va a parar. Entonces, me place mucho haberles dado esta palabra. Les bendigo, los quiero mucho. Y mañana, con la ayuda de Dios, nos volvemos a encontrar. Sí quiero recordarle a todos los que están acá en Bogotá que vamos a tener 3 días continuos de oración. A partir de hoy, a las 7 de la noche, una oración presencial. Quiero que por favor estén allí de 7 a 9 de la noche. Vamos a orar hoy, mañana y el día miércoles. 3 días seguidos que hacemos una campaña de oración porque la necesitamos. Necesitamos romper esquemas. Necesitamos. Creo que ahí está la mejor oportunidad para que usted pueda hoy salir de su casa e ir a la iglesia y todos juntos vamos a hacer esos rompimientos, a veces en la mente, a veces en el ambiente también, para poder ver mayor la gloria del Señor. Amén. Entonces los espero. Les deseo un feliz resto de día a todos. Que estén muy bien.